El objeto del derecho real de propiedad horizontal es un objeto compuesto que se llama unidad funcional y que se compone con un sector privativo. En líneas generales es el departamento, si es que el edificio tiene destino habilitado para vivienda. Y también un porcentaje o parte indivisa sobre las cosas y los sectores comunes que son la estructura del edificio. Es decir, el suelo, las vías de circulación, las escaleras, los ascensores, las salas de máquinas. Pero ha sido detallado con precisión cuáles son los tipos de estructuras aptas para ser consideradas objeto de la unidad funcional. En el artículo 2039 se ha mencionado las posibles modalidades que puede presentar el objeto. Para su análisis conviene tenerla a la vista. Por eso voy a compartir la norma en la pantalla. Se observa entonces, como se dijo, que la unidad funcional, se indica en el gráfico de la parte baja, se integra o se compone con el sector privativo, que es el sector de uso exclusivo por el titular del derecho real, y también por una parte indivisa del edificio. Es decir, que la estructura del edificio pertenece por cuotas partes o por partes indivisas a los propietarios. No es patrimonio de la persona jurídica consorcio. ¿Sí? Si un sujeto X adquiere una unidad funcional, por ejemplo, el departamento cuarto B, y pongamos que es un típico edificio de aproximadamente 40 unidades funcionales, porque son 4 departamentos por piso y es un edificio de 10 pisos. Y bueno, aproximadamente cada unidad funcional va a estar integrada por su sector privativo, en el ejemplo el cuarto B, pero también por un porcentaje que aproximadamente en el ejemplo será del 2,5%. Digo 2,5 porque 2,5 multiplicado por 40 unidades funcionales da 100%, pero nunca es tan preciso, porque por razones estructurales hay departamentos que valen más porque están ubicados en los departamentos, en los pisos más altos o más bajos, o al frente o al contrafrente, o porque tienen mayores dimensiones o menores dimensiones, y el porcentaje que a cada propietario le corresponde sobre las partes comunes es proporcional al valor de la unidad funcional respecto de todo el edificio. Pero, repito, la proporción exacta se establece en el reglamento, pero en un edificio de aproximadamente 40 unidades funcionales van a estar integradas cada una de ellas con el 2,5, 2,3, 2,8, son un porcentaje que oscila en porcentuales o en cifras cercanas al 2,5. Como se indica entonces, la unidad funcional puede consistir en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino. Ha sido plasmado en el gráfico el texto del artículo 2039. Entonces, el primer objeto posible o la primera modalidad que presenta el objeto es que cada unidad funcional sea un piso. Entonces, existen edificios en los cuales se dividen en piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y cada uno de ellos es una unidad funcional. También existen otros que se dan con más frecuencia, en el cual cada unidad funcional consiste en un departamento. Departamentos que pueden estar ubicados en los distintos pisos, como en el ejemplo de un edificio de 10 pisos, compuesto por 11 departamentos por piso, es decir, primero A, B, C y D,
segundo A, B, C y D, y así sucesivamente. Pero también puede consistir en departamentos en una casa de una sola planta. Generalmente en un caserón de una sola planta. Por eso utilizo el término casa, aunque no sea muy apropiado. Pero existen en barrios conocidos de Buenos Aires, como Palermo, como Montserrat, como San Telmo, una enorme cantidad de casas antiguas, que se les suele decir coloquialmente casas chorizos, que son estructuras aptas por sus dimensiones, que generalmente son grandes, son aptas para afectarlas al régimen de propiedad horizontal y entonces están compuestas por distintos departamentos. Así que fíjese que el derecho real de propiedad horizontal no solamente exige una estructura que se extiende hacia arriba, es decir, una estructura vertical, que es lo que da el nombre a la propiedad horizontal, porque al estar un piso encima de otro o un departamento encima de otro, el plano separativo o el plano divisorio es un plano ubicado en sentido horizontal, es decir, el cielo raso del cuarto piso, que es el piso del quinto piso, es un plano horizontal que separa la propiedad del cuarto de la propiedad del quinto. Entonces, de ahí el nombre. Pero como se dijo, no necesariamente exige o no se requiere un edificio, una estructura con extensión vertical, sino que también en una estructura con extensión horizontal, como esas casas antiguas, se pueden fraccionar y se pueden dividir en distintos departamentos, lo cual permite afectar todo el predio, todo el lote a propiedad horizontal. También puede ocurrir con un terreno, con un lote que tiene 4 casitas separadas, 4 departamentos adentro de un predio, que también se les aplica la normativa de propiedad horizontal porque configuran el derecho real de propiedad horizontal desde la oportunidad en que se otorgó el reglamento. Se indica también que las unidades funcionales pueden consistir en locales comerciales, es decir, generalmente en galerías afectadas a propiedad horizontal, galerías comerciales cuyas unidades funcionales son los locales que pueden estar en una sola planta o en distintos pisos. Y de manera genérica también se alude a espacios, más precisamente espacios susceptibles de aprovechamiento, lo cual permite afectar a propiedad horizontal no únicamente los pisos, los departamentos, los locales, sino también oficinas, también cocheras. Hay una enorme cantidad de edificios bajo el régimen de propiedad horizontal cuyas unidades funcionales son las cocheras. Y por supuesto también depósitos, es decir, cualquier espacio susceptible de aprovechamiento por su naturaleza o destino. A continuación, la segunda parte del primer párrafo de la norma bajo análisis consagra los requisitos, que son 2. Nótese que se dispone que los pisos, departamentos, locales o espacios susceptibles de aprovechamiento deben tener independencia funcional y comunicación con la vía pública. Por independencia funcional debe entenderse que cada unidad funcional debe ser autosuficiente, debe bastarse a sí misma. Y ello depende del destino que en el reglamento se haya establecido para las unidades funcionales. Entonces, si el destino es para vivienda, cada unidad funcional debe tener su baño propio, debe tener su cocina propia, y debe tener todas las estructuras para que sean aptas para utilizarla como residencia, como vivienda, como morada. Pero
Si es un edificio con unidades destinadas, por ejemplo, a oficina o a locales comerciales, suele ocurrir que tienen una sola instalación sanitaria, es decir, un baño por piso, que lo comparten entre todas las oficinas o entre todos los locales. Y el baño compartido no hace que se pierda la independencia funcional, porque para ese objetivo, para ese destino de oficina o de comercio, es suficiente con un baño compartido y se mantiene la independencia. No así, repito, para el destino a vivienda. Y va de suyo, por ejemplo, que cuando se trate de cocheras o de depósitos, ni siquiera es necesario que tenga una cocina ni tampoco un solo baño. Eh, Generalmente existe un baño o dos porque emplean personal, por razones de darle la comodidad al personal, o también para el uso de los propietarios, también para el uso de los vecinos. Pero eso es una instalación que hace a la comodidad y no el requisito que configura la independencia funcional en esta hipótesis. Y además se requiere también que todas las unidades tengan salida a la vía pública, salida que puede ser exclusiva, es decir, salida directa, o por un sector o por un pasillo común. Generalmente en la enorme mayoría de los edificios, las unidades funcionales 1 y 2, que suelen ser los locales comerciales que están en la planta baja, tienen una puerta autónoma directa al local, es decir, tienen salida a la vía pública. Mientras que los departamentos que están ubicados desde el piso 1 hasta el piso más alto del edificio entran por una puerta o por un portón que suele estar a veces entre los dos locales comerciales, en el medio, y que cuando se ingresa, cuando se atraviesa esa puerta, hay un salón, hay un hall de entrada, y ese es el pasillo común o es el acceso común, porque es compartido con todos o con algunos propietarios. Lo que interesa de la salida a la vía pública, que repito, puede ser directa o compartida, es que no se permite la necesidad de atravesar una unidad funcional para llegar a la otra unidad funcional. Es decir, en el caso de una casa, por ejemplo, de 2 plantas, que para ascender a la planta alta existe una escalera interna. Si el propietario de este inmueble desea afectarlo a propiedad horizontal y hacer 2 departamentos, piso 1 y piso 2, o planta alta y planta baja, pero ahora ya mediante la afectación convertir en 2 unidades funcionales, en principio se ve imposibilitado porque la unidad funcional más alta, el piso segundo, el piso 2, para salir a la vía pública tiene que bajar por la escalera interna y luego por la puerta que sale a la vereda, a la acera, a la vía pública, recién puede acceder al, a la calle, afuera del inmueble. Entonces, en principio, no es un inmueble apto para afectarlo a propiedad horizontal. Por supuesto que sí es posible hacer una modificación que es muy simple. Es bloquear la escalera interna y si la casa tiene un jardín al frente, hacer una escalera que puede ser una escalera caracol o una escalera adosada o adherida a la pared divisoria que salga directamente desde el balcón frontal de la planta alta mediante una escalera al jardín y ahí sale a la vía pública, lo cual explica por qué es frecuente ver este tipo de edificaciones, casas grandes, casas de 2 plantas, cuyo propietario o copropietarios, muchas veces los hermanos que la heredan, después deciden afectarlas a propiedad horizontal
y tienen que cumplir con este requisito de salida a la vía pública independiente, salida a la vía pública autónoma. Entonces queda la puerta tradicional, la de siempre, para ingresar a la planta baja, y esta escalera lateral o escalera caracol por medio del balcón para ingresar a la planta alta. Entonces, esto es lo que dispone el artículo 2039, que es el que consagra las distintas modalidades que puede presentar el objeto. Fíjese que el último párrafo dispone: la propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad. Y también puede abarcar unidades complementarias, es decir, que ratifica lo que ya se analizó desde el concepto de derecho de propiedad horizontal, es decir, del artículo 2037, que el objeto se compone con dos partes, con el sector privativo y de manera indivisa, de manera imposible de separar, de manera inescindible, también se integra con un porcentaje sobre los sectores comunes. Dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido de utilidad y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.